Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy nos metemos con una figura clave, fascinante, pero también súper enigmática. Pitágoras de Samos. Totalmente. Un personaje del que se ha dicho de todo, ¿no? Exacto. Tenemos fuentes que van desde su vida, sus viajes, hasta, su escuela, sus ideas que fueron revolucionarias y, claro, su legado. La misión de hoy, es tratar de sacar lo esencial de este pensador. Lo llamaron el primer matemático puro. Pero también un místico, casi un líder espiritual. Justamente. Intentaremos separar un poco al hombre del mito que se tejió alrededor. A ver, empecemos por el principio. Nace en Samos, año 570 a.C., más o menos. Por ahí sí. Y lo que cuentan las fuentes es que viajó muchísimo. Egipto, Babilonia, se mencionan. Estos viajes, ¿cómo crees que lo marcaron? Fundamental. Parece que fueron clave para entender su pensamiento, que era muy sincrético, o sea, mezclaba cosas. ¿Qué tipo de cosas? Pues conocimientos matemáticos, astronomía, pero también ideas religiosas de distintas culturas. Y toda esa mezcla, cristalizó en su idea más potente, ¿no? ¿Cuál? La de que todas las cosas son, en esencia, números. Suena potente, sí. Pero, ¿qué quería decir con eso? ¿Literalmente números? Bueno, fue una ruptura total con los filósofos anteriores, los milesios, que buscaban el origen en algo material, ¿viste? Agua, aire. Claro. Pitágoras dice, no, la realidad última no es física, es matemática. El universo es un cosmos. Un orden. Exacto. Un todo ordenado, armonioso. Y la clave para entenderlo todo, desde la música hasta los planetas o el alma misma, son las relaciones numéricas. Entiendo. Y para desarrollar esto, monta una escuela en Crotona, ¿no? ¿En Italia? Sí, en el sur de Italia. Pero ojo, no era una escuela como nos la imaginamos hoy, ¿eh? No, para nada. Las fuentes la pintan casi como una hermandad, una comunidad muy cerrada. Exacto, con reglas súper estrictas, vida en común, dieta vegetariana. ¿Y la prohibición de comer habas? Que sigue siendo un misterio. Totalmente. Y muchos secretos sobre lo que enseñaban, periodos de silencio largos para los que entraban. Y algo interesante, parece que sí aceptaban mujeres. Ah, mira. Como Teano, que dicen que pudo ser su esposa. Esa es una de las figuras que se mencionan, ¿sí? Dentro de esa comunidad tan particular, había diferencias. Leí algo de distintos grupos. Sí, se habla de los akausmatikoi. Los oyentes. Eso. Que seguían las reglas, las máximas, de forma más como dogmática, ¿no? Y luego estaban los matematikoi, el círculo interno. Claro, los que sí accedían a las demostraciones, al razonamiento matemático y filosófico más profundo. De hecho, muchos descubrimientos se atribuyen más a este grupo que a Pitágoras solo. Como el famoso teorema de Pitágoras. Que, la relación matemática ya se usaba antes, ¿verdad? Sí, eso se sabía. Babilonios, egipcios la usaban para construir, para medir. Entonces, ¿cuál fue el gran aporte pitagórico ahí? La clave, fíjate, está en la demostración formal. Ellos no solo usaron la fórmula, sino que buscaron y encontraron la prueba lógica universal de por qué funciona siempre. Ah, claro. Y ese énfasis en la demostración, en el rigor deductivo, eso es un antes y un después. Es el paso a la matemática como ciencia formal en Occidente. Pero esa misma búsqueda de rigor los llevó a un descubrimiento incómodo, ¿no? Algo que no encajaba. Precisamente. Ahí la cosa se puso interesante. Al aplicar su propio teorema, algo tan simple como la diagonal de un cuadrado del lado 1, ¿Qué pasó? pues que se toparon con la raíz cuadrada de 2. Un número que no se podía escribir como una fracción. Un número irracional. Exacto. Hoy lo llamamos así, pero para ellos que creían que todo era número entero o fracción, fue una crisis total. La primera gran crisis de fundamentos de la matemática, imagínate. Me imagino el shock. ¿Y qué hicieron? ¿Lo publicaron? ¿Qué va? Las fuentes sugieren que intentaron ocultarlo. Hay leyendas como la de Hipaso de Metaponto. Que lo contó y lo castigaron. Dicen que lo expulsaron o hasta que lo ahogaron en el mar por revelar el secreto.
Sea verdad o no, muestra la tensión brutal entre lo que descubrían y su propia filosofía. Tremendo. Aparte de las matemáticas, también tenían estas otras ideas, más poéticas, como la armonía de las esferas. ¿Eso qué era? Era una idea preciosa. Creían que los planetas, al moverse en órbitas que seguían proporciones matemáticas perfectas, producían una especie de música celestial. Música que no oímos. Inaudible para nosotros, sí. Pero era parte de ese orden cósmico numérico que buscaban. Y bueno, esa idea inspiró a gente como Kepler siglos después. Fascinante. Y también estaba lo de la metempsicosis, ¿no? La reencarnación. Sí, la transmigración del alma. Creían que el alma era inmortal y pasaba por distintos cuerpos. ¿Y eso cómo se conectaba con las matemáticas y la filosofía? ¿Era solo una creencia religiosa aparte? No, estaba súper conectado. La idea era que el alma necesitaba purificarse para liberarse de ese ciclo. Y la purificación venía por una vida ética, claro. Pero sobre todo... ¿Por el conocimiento? Exacto, por el estudio, especialmente de las matemáticas y la filosofía. Entender el orden del cosmos era una forma de elevar y purificar el alma. El saber tenía una función, digamos, salvadora. Qué profundo. Pero la escuela no solo se quedó en lo intelectual o espiritual, ¿verdad? Se metieron en política en Crotona. Sí, y eso les trajo problemas. Adoptaron una postura que se describió como aristocrática, en contra de las tendencias más democráticas de la época. Y eso generó conflicto. Claro, hubo revueltas, violencia. Alrededor del 460 a.C., la escuela fue atacada, disuelta, muchos pitagóricos murieron. Y Pitágoras mismo. Tuvo que huir. La mayoría de las versiones dicen que murió en el exilio, poco después. Bueno, menudo recorrido. Si tuvieras que resumir después de todo este viaje, ¿cuál dirías que es el legado principal de Pitágoras y su escuela? Es que es inmenso. Primero, transformaron las matemáticas. Las convirtieron en una disciplina deductiva, rigurosa. Eso es fundamental. Ajá. Luego, establecieron esas conexiones tan potentes entre los números, la música, el cosmos. Ideas que resonaron durante siglos. Y la influencia en otros filósofos. Decisiva, especialmente en Platón. Platón tomó muchísimas ideas pitagóricas, la inmortalidad del alma, la importancia de las matemáticas para entender la realidad verdadera, la idea de un mundo inteligible, y a través de Platón, pues, influyeron en casi todo el pensamiento occidental. Y su figura, como decíamos al principio, sigue ahí, ¿no? No solo en la ciencia, sino también en corrientes más esotéricas. Exacto. Esa mezcla tan particular de rigor matemático, casi científico, y un misticismo profundo. Sigue atrayendo. Deja pensando, ¿no? Totalmente. Nos deja pensando si hoy quizá en vez de ver la ciencia y la espiritualidad como campos separados, a veces hasta opuestos, ¿qué pasaría si intentáramos buscar, como ellos a su manera, una comprensión más integrada? Buscar esas armonías ocultas entre lo que podemos medir y lo que tal vez trasciende. Una buena pregunta para que quede resonando.